Bueno, yo nací en un contexto pacífico, que es lo más hermoso porque nací en la orilla de un bosque nuboso, en la montaña donde no llegaron luz eléctrica, donde no habían carreteras y donde uno quería venir al pueblo, pues vendría caminando 9 horas. Ese otra dimensión de la vida es una paz extraordinaria, porque allí es donde está totalmente la armonía de las personas, la naturaleza, la espiritualidad personal como colectivo, pero también donde son indispensables los abuelos, las abuelas, los mayores, tanto en la protección que uno necesita, como también lo que uno sueña, ¿no? Sueña de chiquito, son otras referencias. Nací de un lugar hasta los 16 años de mi vida, donde no conocí otros misterios más que los misterios de la naturaleza y también la fuerza del trabajo, porque creo que los que nacimos en el campo hacemos todo lo posible por desarrollar la creatividad y entonces más bien cuando yo me vine a la jungla urbana, encuentro una enorme cantidad de situaciones, unos desconocidos por mí, eh, inimaginable en mi mundo, pero otros porque me impactó y una de las grandes situaciones que yo creo que a mí me cambió completamente mi esencia, no solo como decimos normalmente, la vida, sino son la violencia. Si usted ve la violencia también en todas sus manifestaciones, no solo la violencia verbal, porque uno oye, escuche y todo lo que escuchamos llega hasta el fondo de nosotros o nosotras, sino también la violencia de todas sus manifestaciones gestuales, sus manifestaciones de incomprensión, las actitudes. Me encantó muchísimo observar, digamos, lo irracional que llega al ser humano cuando no sabe que su actitud es una herramienta tan profunda que puede usar. Entonces, aparte de que también me costó entender la violencia verbal, porque pues sí, los maltratos en mi pueblo no eran lo mismo. Quizá te comparan con un cerro, un río, o te comparan con un perro o con un animalito, y casi que es un honor recibir un insulto que te comparan con otro ser vivo. Pero cuando uno llega en la capital, te toca directo lo que se llama la dignidad, ¿no? Entonces, mi escuela es esa. Yo fui trabajadora doméstica, se puede decir, limpiando casas, limpiando corredores, baños, pero después de eso tuve la oportunidad de aprender a leer y a escribir y tuve la oportunidad de soñar como estudiante. Es que en mi tierra, ¿cómo iba a ser estudiante? Porque es otro esquema del aprendizaje. Pero que me dieran la oportunidad de clasificar mis conocimientos por grados, por materias, eso es algo muy, muy fuerte y quizá es lo que a mí también me cambió la vida, el acercamiento con el mundo sistemático, podemos decir, el mundo sistematizada o los conocimientos escritos. Y pues la verdad que viéndolo ahora en mis 66 años de vida, veo que todo lo que ha pasado por mí no es necesariamente difícil o no es necesariamente negativa, sino son constantes, constantes, intensos, que modificó muchos escenarios para mí. Entonces, cuando yo veo las violencias, lo primero que hago es ver cuáles son las causas, qué originó, qué origina. Y cuando uno ve las causas, puede encontrar causas que son eh, ideológicos, como creer, la actitud que uno cree, la información que tiene, pero también veo que a veces es humillación. Esa otra persona vivió tanta humillación
y que su reacción es tan natural y es violento. Yo recordaba mucho a mis abuelos cuando decía, si ves una serpiente en camino, no lo molestes, porque si lo molestas te puede picar, porque puede usar su fuerza, su poder. Ese tipo de situaciones yo creo que es un poco difícil de entender, pero a lo largo de mis 44 años que he estado en los procesos de diálogo, de negociación, ha sido para mí muchas enseñanzas cotidianas, ¿no? Y mucho criterio. Eh, por ejemplo, yo no sabía las dimensiones de la guerra en Guatemala. 36 años de conflicto armado, donde se reclutaron jóvenes para la guerra, donde lloraron novias porque nunca volvió un joven que fue a morir en una trinchera, o porque hasta llegar la irracionalidad de convertir la población civil en una víctima de una guerra. O sea, de hacer que tu objetivo sea la población indefensa en lugar de que solo te quedas con las armas, ¿no? Entonces, esa, esa profundidad de las guerras es impresionante, es impresionante. Uno no puede reaccionar fácilmente de decir yo llegaría a hacer eso, digamos. Tendría que renunciar un conjunto de racionalidad humana para poder pensar que llegaría a hacer eso. Entonces, yo pienso que el ser humano sí puede reaccionar o a favor o en contra, sí puede tener el derecho de sacar un concepto propio, pero antes de hacerlo, debe saber por qué lo hace. Entonces, las causas profundas a mí me impresiona, pues sí, una de esas causas es la pobreza, por supuesto, que lo conocemos, la carencia, pero depende quién lo mira, porque en mi mundo que regreso a Chimel, nosotros sí no comemos lo que se come en la ciudad. Lo que necesitamos en la ciudad es sal, es azúcar, tal vez, pero azúcar no tanto porque en mi tierra pasaban comerciantes que vendían panela, esa piloncillo, y eso era nuestro dulce, digamos. Pero si no había dulce que venía de las áreas más fabricadas, pues íbamos a la montaña y había un bejuco que daba dulce. Entonces, nosotros teníamos distintas salidas, digamos, pero ya con una guerra no tenés salida. La violencia no te da una oportunidad de salir. Simplemente o sos una víctima o te escapas, sos un migrante, sos un desplazado o simplemente agarras fuerza y defendes tu espacio y no te da oportunidad. Entonces, por eso para mí, en resumen, la pregunta es, ¿por qué la paz? Pues para mí la paz sigue siendo la armonía, sigue siendo el respeto mutuo, sigue siendo la racionalidad de nosotros mismos, sigue siendo la conducta que uno puede tomar en los mejores momentos o en los peores momentos. O sea, uno está en sus manos tomar una conducta, correr o quedarse. Y si corre es por algo, ¿no? Entonces soy una persona un poco más que he escuchado mucho y pues para mí sigue siendo la paz un valor, una cultura, una identidad, sigue siendo armonía, sigue siendo espiritualidad. Lo que nunca perdí yo de mi tierra es la espiritualidad que me enseñaron mis abuelos. Cuando hay un tiempo duro es porque uno debe poner lo mejor de sí para superar esa dificultad. Entonces es una barrera que tiene solución, digamos. Entonces también eso te cambia un poco el sentido de la utopía y el sentido de la esperanza, ¿verdad? Bueno, yo pienso que el sistema tiene larga historia, ¿no? O sea, no solo desde que se dio el fundamento de la doctrina jurídica, yo siempre voy a eso, que las normas se hicieron para castigar y no se hicieron para armonizar o para dar, sobre todo una palabra que no nos gusta usar, la prevención. No se previnió el delito, sino se castigó.
En tanto castigo, se volvió un sistema que castiga al que no se acopla a tal. Entonces aquí hay un parteagua, hay derecho positivo, que es lo que ejerce una comunidad, una lideresa, una comadrona, una persona que está resolviendo problemas colectivos. Ese derecho positivo muchas veces no lo entendemos, pero es lo que ocurre en la mayoría de las civilizaciones, tanto ancestrales como las culturas universales actuales. Y el derecho vigente, sistematizada, el sistema del derecho. El sistema del derecho pues ha hecho todo lo posible por abrir una brecha entre priorizar la dignidad humana, priorizar el bien común, priorizar el que tiene la razón, el que tú puedes decir yo soy inocente y, y no castigar solamente por castigar, ¿no? Ha hecho lo posible. Pero ese posible trae otro tipo de intereses y muchos de los intereses económicos, políticos, se disfrazan de distintas formas. Y yo creo que el racismo, la discriminación, es una teoría que va paralelo al derecho fundamental para castigar. Y tal manera que se volvió cultura. O sea, el racismo es una cultura, es una identidad de personas que lo practican, es una ideología, es su propia convicción. Entonces, sí, es delito porque para mí la discriminación, el racismo, las fobias son delitos, no son solo actitudes, son delitos. En tanto que no se juzga esos delitos, nadie lo impide. Tú lo puedes practicar como quieras, porque sos libre de hacerlo. Quizá es una parte de las discusiones que más me ha tocado poner en los expedientes penales, digamos, porque desde cuestionar si una persona indígena se le acusa de un delito, pero no se le pone un intérprete, entonces esa acusación ya no es justicia, ya es impunidad, porque de antemano hay una correlación de fuerza que no es igual. Y desde de antemano se violó la dignidad completa. O sea, entonces, ¿cómo la doctrina jurídica eh, inicia muy bien poniendo un orden superior a cada uno porque debemos de respetar ciertos códigos de complementación y de convivencia pacífica entre los humanos, pero a la larga va perdiendo peso a medida en que no es completo. Y no es que no sirva la doctrina jurídica, sino es que hay que como actualizarlo permanentemente en los casos. Por eso yo tampoco generalizo solo porque hay un caso y otro caso. Me encanta investigar cuál es la naturaleza de ese caso para ver efectivamente si se procede correctamente o no. Entonces los humanos podemos hacer eso, no necesitamos mucho estudio, necesitamos mucha inteligencia y mucha sensibilidad personal cada vez que toquemos un expediente, y hablando de la parte institucional, ¿no? Pero para no dar muchas vueltas, yo pienso que el racismo y la discriminación es una conducta, es una actitud. Si podemos tipificar ese delito, posiblemente podemos prevenir. Y la prevención no solo es tarea de un juzgado. La prevención es tarea de la política educativa. La educación pública tiene que invertir en hacer ver que una actitud racista, discriminatoria, ofende la conciencia de la otra persona, ofende la dignidad de la otra persona y que debe ser castigado. Y entonces ya si lo castiga un tribunal, posiblemente más gente sepa que es un delito. Cuando sabemos que es un delito, pues muchos pensamos que es mejor no cometer un delito, ¿verdad? Entonces nace junto a la norma conciencia. Eso es lo que yo trabajo, que nuestra conciencia sea la misma sintonía con la norma, que la doctrina jurídica se enriquezcan con la vida cotidiana de las personas y no solo se queda como norma intacta y muchas veces letra muerta, porque yo sí he conocido
muchos tratados, muchas normas, desde los tratados que firmaron los pueblos indígenas con Lincoln, que firmaron los pueblos indígenas con los primeros colonizadores de América, los acuerdos que hicieron, pues llevaba una esencia de alianza, pero nunca se valoró como alianza. Llevaba la reivindicación de los pueblos indígenas de decir, por favor, no pasen a vulnerar nuestro territorio, pues hay un límite de territorio. Era una oferta de alianza, era una oferta de conciliación, de negociación, de mediación, pero no se dio esa mediación, esa conciliación, y llega a guerras como lo que hemos visto, fosas comunes, desapariciones forzadas. Hemos visto tantas características nuevas del comportamiento humano, como retomar la tortura, digamos, como aplacar el otro, usar una tortura. Bueno, parecía que eso se usó en el pasado. Claro que se usó en el pasado. Pero ¿por qué no lo hemos evitado hasta esta altura? Pues no, porque no hemos encontrado como la forma de convivencia que pueda hacer que quizá más gente entienda que eso no es un camino correcto para impartir una justicia propia. Primero, para mí el premio Nobel se abrió un túnel oscuro que solo victimizaba a los pueblos indígenas, que decía que los pueblos indígenas eran memoria del pasado, eran ruinas, ya no existían, etc. Y se da el premio Nobel, los indígenas están. Oh, sí, existen. No hablan el idioma que habla el otro. O sea, la diversidad étnica, la diversidad cultural, la diversidad lingüística, la diversidad espiritual, la diversidad natural, que es lo que simbolizan los pueblos indígenas, de repente está en nuestra agenda. Eso a mí me encanta porque a mí no me dieron el premio Nobel por ser, no sé, me dieron porque simbolizo una memoria colectiva y simbolizo una herencia ancestral y simbolizo un poder enorme de mujeres, no solo mujer indígena, pero más mujeres indígenas. Simbolizo un poder que nadie quiere reconocer, que son los crímenes de lesa humanidad. Esos crímenes de lesa humanidad están tatuadas en mi piel, porque no solo es que la víctima, sino porque yo demuestro al mundo también que las víctimas tienen derecho a la verdad legítima y tienen verdad legítima. No saben ustedes los tipos de antropólogos que se quedaron frustrados porque querían decir que yo era una farsante mentirosa y que lo que dije en un libro que me llamo Rigoberta Menchú no era cierto y que me quiten el premio Nobel. Todo ese tipo de bullying se dio, pero abrió un túnel y rompió un silencio. A mí me encanta y por eso es que el año internacional para mí también fue un regalo muy grande de la vida, porque con mi esposo Ángel, con un equipo de la ONU, nos fuimos a 29 países donde hay pueblos indígenas. Fuimos con los Ainos de Japón, con los Samis, fuimos con los Inuit, fuimos, aparte de lo que conocía de América Latina, fuimos con los pueblos en distintas partes del mundo para decir, aquí están mis hermanos. Les fui a dejar algo, nada, porque a mí lo que me dieron fue una medalla, un pergamino. Es como si yo le digo a los jóvenes de broma, te doy una medalla y tenés que ir a salvar a tu pueblo. ¿Creen que va a salvar su pueblo con una medalla? No, pero sí lo que simboliza es muy grande. Entonces, yo creo que desde un principio yo tuve la oportunidad de consejeros, de personas, porque yo tuve un colectivo muy grande también, tanto en América Latina como en Guatemala, como aquí en México. En esos años éramos muy jóvenes, pero encabezamos una campaña continental de los 500 años de resistencia indígena negra y popular, así lo llamamos. Y yo era parte de un gran movimiento. Entonces, ¿qué hacemos con el premio Nobel? Hagamos eso. ¿Y cómo lo vamos a enfocar? Lo vamos a hacer así. O sea, nunca tomé una decisión personal. Bueno, si no hubiera estado México para acoger con dignidad
nuestra medalla y el premio Nobel tampoco hubiera tenido el alcance que tiene. El hecho de que México lo acogió con beneplácito, lo pone en el lugar más sagrado para mí, que es el templo mayor, donde reposa la ciencia, la sabiduría de mis grandes ancestros aztecas, y donde seguro que pasaron allí los mayas, los aztecas y de todas las civilizaciones que existían en este continente. O sea, porque a mí nadie me dice que los pueblos no tenían una hermosa relación de ciencia y tecnología en su era, en su época. Entonces, que se quede allí en este sagrado lugar. Lo que yo hice no solo es exiliar a México el Premio Nobel de la Paz, sino es exiliar un premio que dignifica a los mayas con mis hermanos aztecas, con mis hermanos ancestros acá, o sea, también. Entonces fue muy simbólico que quedara en este lugar. Lo escogimos con mucho amor a México, mucho amor al pasado, mucho amor a las generaciones venideras, o sea, no es una coyuntura. Luego, pues yo dije, se quedará aquí hasta que haya paz en Guatemala. Lo que la paz no se especificó allí no era la paz de la guerra, sino la paz de la vida, la paz de las culturas, de las civilizaciones, la paz de los pueblos. Y yo creo que esté donde esté, nuestra medalla, nuestra memoria es universal. Y por eso es que yo me siento feliz. Si hubiera habido condiciones, tal vez estaría en Guatemala y también me sentiría feliz y lo entendería como una presea universal. O sea, no es de, soy una mujer universal y quiero que todo lo que hagamos pues, sea una huella universal. Entonces, yo no me siento ni allá ni aquí, soy feliz, ahora soy mexicana de naturalización, me he naturalizado mexicana y muchos me preguntan por qué, porque hace 44 años, de hecho, soy un pedazo mexicana. No en papel, pero sí de corazón. No en voto popular, pero sí en amor de tanta gente que conozco y que he tenido la oportunidad de acompañar sus esfuerzos. Pero sí soy guatemalteca, pues sí, porque nací allá. Ahí está el bosque nuboso, ahí está Uspantán, ahí está Chimel, ahí está mi familia. Entonces, aquí en adelante, mexicana guatemalteca, haré todo lo posible porque la amistad entre Guatemala y México sea espléndido, sea ejemplar, hasta sus volcanes se sientan parte de una historia común, ¿verdad? Yo siempre valoré lo que México hizo por todos los refugiados del mundo. Hizo mucho por la guerra civil en España, hizo mucho por los conflictos de América Latina, acogió a la gente. O sea, este México plural, pues realmente yo 44 años de mi vida he estado acá. Me da el mismo placer bajar ahí bajo el volcán Tepecatépetl que bajar encima del volcán Tajumulco o el volcán de fuego en Guatemala. O sea, ese acoger de la vida de los pueblos no es solamente una leyenda, es una oportunidad de la vida, es una gran oportunidad. Y yo le debo a la vida eso. Así que nuestra medalla de premio Nobel, algunos dicen cuando se va a Guatemala. Lo que sí está es que desde que se creó la Fundación Rigoberta Menchú Tum hace 33 años, es plataforma institucional. La fundación es custodia de la medalla, de pergaminos, de diplomas, de doctorados, de obras artísticas, de bustos. Me han regalado bastante la gente en el mundo. Es custodia de todo eso. Y si algún día lo quiere ubicar en un gran espacio educativo en México, en Guatemala o donde quiera, pues la plataforma institucional tiene ese privilegio de ser institución. A eso voy de nuevo.
La institucionalidad es buena, es perdurable. Nosotros somos pasajeros. La Constitución es perdurable. Las normas son perdurables. Y entonces espero dejar una buena norma para que las preseas de manifestación de humanismo, de solidaridad, de apoyo de la gente, siempre esté en un lugar digno. Eso nada más.